Bien, siendo las 5:36 del día 14 de septiembre del 2023, se tiene audiencia programada en expediente 127-2018, incidente 96. Esto es en los seguidos contra Yancari Díaz Milton y otros. El presente colegiado se encuentra conformado por el doctor Alan Contreras Huamán, quien preside, la doctora Yanet Joana González Bacarizo, miembro, y el que dirige Ori Flores Artemio en calidad de miembro y director de debates. El doctor Contreras como la doctora González participan de manera virtual y a efectos de dar inicio al desarrollo del presente juicio oral vamos a solicitar la acreditación iniciando por el Ministerio Público. Buenas tardes, señor juez. Muy buenas tardes con los integrantes del colegiado. Buenas tardes con la Procuraduría y con los colegas de la Defensa Técnica. Julio Rigner Chávez Loarte, fiscal provincial, con demás datos ya registrados en audios que anteceden. Ok, doctor. Actor civil. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes. Quien les habla el abogado Walter José Lugo Bustillos, habilitado con colegiatura 275 del Colegio de Abogados de Huancavelica, delegado de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios, con datos de identificación brindados en audiencia anterior presente. Ok, doctor. Doctor Elizarbe. Doctor Quispe. Buenas tardes, señor magistrado. Abogado Wilfredo Quispe Aguilar, defensa técnica del señor Camilo y del señor Milton Yancari Díaz, Camilo Saavedra Guaya y Milton Yancari Díaz. Casi electrónica 32271 del Poder Judicial y demás datos consignados en los actos anteriores. Ok, doctor. Doctor Elizarbe. Al parecer no se encuentra. A ver, vamos a hacer llamado al señor Camilo. Señor Camilo. Señor Camilo. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Camilo Orlando Saavedra Guaya con DNI 21443539 y más datos procesales que ya se existe. Señor Pablo. Señor Pablo. Al parecer no se encuentra. Señor Milton. Señor Milton. Buenas tardes, señor juez. Mi nombre es Milton Yancari Díaz, con DNI 43141736, domiciliado en la Avenida Unión 711, Pueblo Nuevo, Chinchayca. Ok, por acreditado. Bien, doctor Giancarlos. Gracias, señor magistrado. Con salud de la tarde correspondiente al colegiado y a las demás partes procesales presentes. Abogado Giancarlos Irizarbe Ayuque, continuando la defensa técnica de los ciudadanos Camilo Saavedra Guaya y Pablo Alex Ceballos Tipiana, los demás datos obrantes ya en la audiencia anterior. Muchas gracias. Ok, doctor. Señor Pablo. Bien, al parecer no se encuentra, pero se encuentra garantizado su derecho de defensa con su abogado de libre elección. Bien, vamos a preguntar a la señorita especialista de audiencia, nos indique si hay escritos pendientes a dar cuenta. Señores magistrados, con el saludo de la tarde y a todos los concurrentes en la plataforma virtual, no se cuentan con escritos pendientes para esta fecha. Ok, doctora, damos por instalado el presente juicio oral en sesión continuada y conforme se tiene del acta de sesión anterior, para el día de la fecha estaba programado el examen al perito Luis Felipe Cupe Cuenca, a quien vamos a pedir por favor encienda la cámara y su audio. Por favor, acredítese. Buenas noches. Mi nombre es Luis Felipe Cupe Cuenca, contador público del Colegio de Contadores Públicos de Ica, con matrícula número 2520, con número de DNI 2156-2035, dirección Girón Mercurio 767, Santa Bárbara, Huancavelica. ¿Nos puede indicar su religión? Católica. Muy bien. ¿Usted tiene algún grado de amistad, enemistad con los señores Camilo Orlando Saavedra Guaya, Pablo Alex Ceballos Tipiana y Milton Yancari Díaz? Ninguna.
Bien, atendiendo que usted profesa la religión católica, por favor, levante la mano derecha. ¿Usted jura por Dios decir la verdad respecto a la pericia que usted ha elaborado en el presente proceso? Sí. Bien, baje la mano, usted ya sabe las implicancias de declarar en juicio oral. En el sentido, nos puede indicar el número de pericia o la pericia de qué fecha es la que usted ha efectuado en el presente proceso. Yo no, señor magistrado, no le pongo números a mi pericia, solamente la presento y han sido de fecha, a ver, un momentito. Bueno, ahorita no tengo el cargo con el que le he presentado. No me acuerdo la fecha exactamente, señor magistrado. Bien, a ver, ¿de cuántos folios consta su pericia, licenciado? A ver. La parte textual son 19 folios. Ya, a ver. Ahí dice, en calidad de perito contable que interviene en el presente caso, pongo en consideración el informe pericial contable comprendido en la denuncia interpuesta contra Camilo Saavedra Guaya y otros por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso, por apropiación en agravio del Estado, gerencia subregional de Castro Reina, informe pericial que sustenta lo dispuesto en la ley 28951, ley de profesionalización del contador público contable, artículo 3, literal D, efectuar peritaje contable en los procesos judiciales, administrativos, extrajudiciales, así como del Código de la Ética Profesional del Contador Público aprobados en el Congreso. Asimismo, en la descripción usted indica, según carpeta fiscal 190601 5500 2018 49. Sí, sí es correcto. Ya, previo, a ver, doctor Walter. Señor magistrado, quería sugerir a la sala que de repente la sala pueda proyectar el informe contable que se tiene como parte del cuaderno de pruebas y que el perito pase a reconocerlo, pero creo que ya ha sido superado. Ok, doctor. A criterio de su despacho, doctor. Bien, también a poner en conocimiento que la presente pericia ha estado a disposición de las partes procesales. Es por segunda vez. En ese sentido, doctores, vamos a preguntar al señor perito si se ratifica del contenido de la pericia que se le ha advertido en la carpeta fiscal que ha elaborado, así como también si se ratifica del contenido y la suscripción, así como si ha efectuado algún cambio. Licenciado. Señor magistrado, sí es mi pericia, es más, el Ministerio Público me envió escaneada la pericia, la tengo acá en mis archivos, pero tengo una modificación. Lo que sucede es que en la pericia que presenté ha habido un error de digitación, ¿no? En los montos, entonces el perjuicio económico es superior, no es el mismo que está en mi peritaje que ustedes tienen a la vista. Licenciado, escúcheme. Esta pericia que se va a actuar es la que usted ha presentado en su debida oportunidad. Ya en la exposición indicará si hay modificación en el tema del perjuicio, ¿ya? Bien. ¿En sentido usted se ratifica del contenido y firma? Sí. Bien, le vamos a dar el tiempo de 10 minutos para que nos explique el contenido y a las conclusiones, así como también el método que usted ha aplicado. Por favor, de manera breve, 10 minutos. Bien. Buenas tardes. El método que yo he utilizado ha sido la revisión minuciosa y exhaustiva y cronológica de todos los documentos que obran en la carpeta fiscal, ¿ya? Parto a describir el desarrollo de mi informe pericial. Se trata de la ejecución de una obra de la Gerencia Subregional de Castrovirreyna denominado Mejoramiento de la Calidad del Servicio Educativo de la Institución Educativa San Cristóbal de la localidad de Huachos, distrito y provincia Castrovirreyna, departamento Huancavelica, bajo la modalidad de administración directa. Siendo los ingenieros Pablo Alex Ceballos Tipiana, residente, y Camilo Orlando Saavedra Guaya, supervisor, quienes fueron los responsables de la ejecución de la misma que inició el día 8 de agosto del 2016,
Es así que el 4 de noviembre del 2016 se suscribió el contrato número 018-2016/GSRC, denominado Contrato de Adquisición de Cemento Portland Tipo 1 de 42.5 kilogramos para la obra, entre la Gerencia Subregional de Castrovirreyna y Milton Yancari Díaz, representante legal de la empresa M&L Servicios y Construcciones SAC, por el monto ascendente a 438.195 soles, por la cantidad de 19.052 bolsas de cemento, a razón de que este último resultó ganador de la adjudicación subasta inversa electrónica número 010 del 2016. En ese marco, el Ministerio Público me encarga emitir un informe pericial contable con el siguiente objeto, siendo 2 puntos. Primer punto, el ingreso y salida de bolsas de cemento en la ejecución de la obra, mejoramiento de la calidad del servicio educativo de la institución educativa San Cristóbal en la localidad de Huachos, distrito y provincia Castrovirreyna, departamento Huancavelica, a la emisión del informe 032-2017-gov.red.huancavelica/ARDLT de fecha 2 de mayo del 2017. Segundo punto, determinar si existe o no perjuicio económico a la Gerencia Subregional de Castrovirreyna como consecuencia del pago de 275.999.58 soles, mediante comprobante de pago número 4697, 4812 y 5188 por la adquisición de un total de 12.000 bolsas de cemento para la obra mejoramiento de la calidad del servicio educativo de la institución educativa San Cristóbal en la localidad de Huachos, distrito y provincia Castrovirreyna, departamento Huancavelica, teniendo en cuenta que la obra a la fecha de emisión del informe número 032-2017-gov.red.huancavelica/ARDLT de fecha 2 de mayo del 2017, suscrito por Alex Pérez de la Torre. Revisado la carpeta fiscal, el contrato número 018 del 2016 fue por 19.052 bolsas de cemento a un precio de 23 soles, haciendo un total de 438.196 soles, de los cuales se atendieron 12.000 bolsas de cemento y se cancelaron con 3 comprobantes de pago. Primer comprobante, comprobante de pago 4696 de fecha 11 de noviembre del 2016 con factura 001-00241, cantidad 4.000 bolsas a un precio de 23 soles, monto contratado 92.000. Comprobante de pago 4812 de fecha 23 de noviembre del año 2016 con factura 001-00250 por la cantidad de 4.000 bolsas de cemento a un precio de 23 soles, siendo el monto total 91.999.79. Comprobante de pago número 5188 de fecha 9 de diciembre del 2016 con factura 001-00-252 por 4.000 bolsas a un precio de 23 soles, siendo el monto total 91.999.79. La suma de estos 3 comprobantes asciende a 275.999.58. Después, se verificó los informes del 22 de mayo del 2017, informe número 01-2017, suscrito por Yersinio Chávez Rojas, asistente técnico de la obra, mediante el cual responde el arquitecto Pavel Lagama Benavides, subgerente de infraestructura, que ingresó 5.900 bolsas de cemento. Del 23 de mayo del 2017, informe número 056 del 2017, suscrito por Camilo Saavedra Guaya, supervisor de obra, mediante el cual responde al arquitecto Pavel Lagama, subgerente de infraestructura, que se utilizó en la obra 11.504 bolsas de cemento
y 496 bolsas por entregar por el proveedor, haciendo un total de 12.000 bolsas de cemento. Del 23 de mayo del 2017, el informe 063-2017-YAB/EA, suscrito por Ildefonso Andía Velasco, encargado de almacén, mediante el cual responde al arquitecto Pavel Lagama Benavides, su gerente de infraestructura, indicando que existe manipulación y fraguado de datos del cuaderno de obra, el cual no le corresponde informar, y existe una sobrevaloración del insumo de cemento, detallando el ingreso al almacén de 7.550 bolsas de cemento. Del 3 de junio del 2017, informe 014 del 2017, /.gov.rec.huancavelica, suscrito por Mariela Valladolid Quispe, asistente administrativo de la obra, mediante el cual responde al arquitecto Pavel Lagama Benavides, su gerente de infraestructura, que ingresaron 6.350 bolsas de cemento. Del 28 de enero de 2020, carta número 01-2020, perito ingeniero Raúl A. Morales Lagones, presenta el informe pericial técnico valorativo atendiendo los objetivos requeridos por la Fiscalía. Para determinar las conclusiones, se tomó como fuente el informe pericial valorativo del ingeniero Raúl Morales Lagones, que indica que se utilizaron 8.696.80 bolsas de cemento con el siguiente detalle. Según su informe pericial, cantidad de cemento utilizado en obra, 4.769.30. Compensación de cemento, 3.927.50, haciendo un total de cemento utilizado 8.696.80 bolsas de cemento. Según informe 056-2017 MCSESCH-CO-SH/IS, suscrito por Camilo Saavedra Guaya, indica que ingresaron 11.504 bolsas de cemento y se utilizaron 8.696.80 bolsas según peritaje valorativo, y que el proveedor faltaba entregar 496 bolsas de cemento. Perjuicio económico generado, se determina, ingresaron 11.504 bolsas, se le resta 8.696.80 bolsas, nos da un resultado de 2.807.20 bolsas, que multiplicado por 23 nos asciende el monto de 64.565.60, más las bolsas que falta por entregar del proveedor, que suman 496, multiplicado por 23, nos asciende el monto de 11.408 soles. Sumado estas dos cantidades, el total del perjuicio es de 75.973.60 bolsas de cemento. Esa es mi participación, señor magistrado. Señor perito, esa es la única pericia que usted elaboraba en el presente proceso, ¿no? Se me asignó esta carpeta fiscal y yo he presentado este informe pericial. Muy bien. Bien. Ministerio Público, 10 minutos para que haga sus preguntas, doctor. Doctor Julio. Gracias, señor juez. Mira su tiempo, por favor, doctor, ¿ya? 10 No minutos. se preocupe. Señor perito Luis Felipe Cupe Cuenca. En adelante le puedo llamar Luis, con su permiso. Está bien. Muy bien. Señor Luis, empezaremos con las preguntas de idoneidad personal. Usted, ¿cuántos años de peritos tiene, pero contando, o tenía contando a partir de la emisión del peritaje para atrás que usted ha expuesto? Yo hasta la fecha habré desarrollado más de 120 y a la emisión de este informe habré tenido siquiera la mitad, unos 50 aproximadamente, en diversos temas. Bien, vamos a hablar de su peritaje en referencia para atrás. Dígame, usted a la fecha de emisión de su peritaje, ¿cuántos años de profesión como contador público colegiado tenía?
Ya debo haber tenido más de 10 años, señor fiscal. Su experiencia como... Dentro de los cuales yo he realizado informes periciales, soy especialista en liquidación de obras públicas y privadas, he sido administrador de obra y en inicios también he sido almacenero de obra. Bien. Para que nos indique, ¿usted ha tenido algún proceso penal por algún peritaje que ha emitido faltando a la verdad? Ninguno. ¿Algún proceso disciplinario por su colegio de profesional? Ninguno. Bien. Dicho ello, usted nos ha dicho que ha tenido a la mano documentos, correcto. ¿Nos puede decir de dónde han sacado esos documentos para realizar el análisis en su informe pericial contable? Yo he revisado minuciosamente todos los documentos que obran en la carpeta fiscal. Solamente la carpeta fiscal. La carpeta fiscal. No ha utilizado ningún otro herramienta, digamos, del internet. No, solamente los documentos que están adjuntos en la carpeta fiscal. Usted nos ha dicho su método. ¿Nos puedes indicar cuál ha sido la técnica que ha desarrollado en este informe pericial? Como ya lo dije inicialmente, yo tuve a la mano inicialmente y he revisado minuciosamente todos los documentos que adjuntan la carpeta fiscal de manera sistemática y todos los documentos cronológicamente de acuerdo a las fechas. Bien. Dicho ello, ¿usted ha utilizado tal vez la técnica de fotocopiado para recabar la información? Para adjuntar mis anexos he tenido que sacar fotocopia de algunos documentos de la carpeta fiscal. Los mismos que están detallados como anexos, ¿correcto? Esas sí, correcto. Bien, usted nos ha hablado de su objeto pericial. Nos ha dicho que el objeto pericial es el ingreso y salida de las bolsas de cemento en la ejecución de la obra, mejoramiento de calidad de servicios educativos de la institución educativa San Cristóbal en la localidad de Huachos, distrito y provincia de Castro Virrey. A la emisión del informe 32-2017 go.reg.hbca.ardl de fecha 5 de mayo del 2017. Dígame, este informe 32-2017, ¿a quién le pertenece? Un momentito. Un momentito, por favor. Acá está. Le pertenece al ingeniero Alex Pérez de la Torre. Bien, cuando usted nos dice este informe 32-2017, ¿qué contenido o qué información tiene este informe? A ver. Ya, le indico. ¿Qué nos dice? El informe suscrito por Alex Pérez de la Torre nos indica que se dirigido a Alex Peña Arce, gerente. Un momentito, por favor. Él manifiesta que no existe correlación con el avance logrado en el manejo de las bolsas, del insumo de la bolsa de cemento, ¿no? ¿Y por qué indica que no existe correlación en el manejo de las bolsas de cemento? También usted ha desarrollado eso en su informe pericial. Sí. Le pongo en contexto la página. Sí, lo que sucede es que en el manejo técnico y administrativo de este proyecto no se ha llevado de manera ordenada, ¿no? Porque si partimos, el cuaderno de obra
según informe también del asistente técnico de la obra, indicaba que el cuaderno de obra ha sido adulterado. Y tanto los reportes del mismo asistente técnico no coincidían con el cuaderno de obra. El reporte del almacenero tampoco no coincidía con el cuaderno de obra. El reporte del asistente administrativo de la obra tampoco no coincidían. O sea, ningún reporte, ningún control de este insumo coincidía, ¿no? Entonces, lo correcto es que todos los profesionales tienen que manejar la misma información. Entonces, bien. Esa información que usted nos da se encuentra en la página 9, para que nos dé con mayor detalle, porque le voy a preguntar sobre ello. ¿Se puede ubicar en la página 9 de su...? sí, acá lo tengo. Ya. Usted nos dice que no existía correlación en la información, correcto, con los cuadernos de obra, y ¿en qué consistía esa no correlación? ¿En el ingreso de bolsa de cemento? Claro, básicamente el informe pericial es en el registro de ingreso de las bolsas de cemento. ¿Y cuál era ese error o esa diferencia de ingreso de bolsas de cemento? Según el informe 32-2017, página 9. En el informe, en este caso, el ingeniero Alex Pérez de la Torre informa que no ha habido un buen control del manejo y inclusive él indica que se tomen las acciones, ¿no? ¿Ya? ¿Y cuántas bolsas de cemento faltaba según este informe y cuántas de bolsas de cemento era aparentemente ha ingresado? No, en el informe del ingeniero Alex Pérez de la Torre, él no indica cuántas bolsas de cemento ha ingresado. Él indica que ha habido un buen manejo del control de este insumo. Usted nos ha dicho que había ingresado 6.350 bolsas de cemento. ¿De qué fuente saca esa información? 6.350. Al momento de exponer. Lo que yo he mencionado es que la cantidad de cemento utilizado en obra fue la cantidad de 4.769.30 y la compensación de cemento por materiales era de 3.927.50, que sumado esos dos nos da el total de 8.696.80 bolsas de cemento. Eso es lo que yo he indicado. A ver, eso vamos a desarrollar. Usted nos dice que sumados esas dos bolsas utilizadas en la obra y compensación es 8.966 bolsas, ¿correcto? Ese es el cemento utilizado, la cantidad de cemento utilizado. Incluido la compensación, ¿correcto? Sí, correcto. Cuando usted se refiere de compensación, ¿nos puedes ilustrar a qué término o a qué se refiere? La compensación básicamente se refiere al muro que ejecutaron en el proyecto, ¿no? En la ejecución de la obra. A ver. No le entiendo. Entonces, si usted nos dice que hay dos rubros, compensación y bolsas utilizadas, ¿no pareciesen lo mismo? No, la cantidad de cemento según el peritaje valorativo, porque yo me estoy basando en el peritaje valorativo del ingeniero Raúl Morales Lagones, ¿no? Él indica que la cantidad de cemento utilizada en obra es de 4.769.30 y la cantidad de cemento que se utilizó para hacer ese muro es de 3.927.50. Esa es la compensación. Y sumado la cantidad de cemento utilizado más el cemento que se compensó para ejecutar ese muro, que es 3.927.50, sumado esos dos, nos da el monto total de cemento utilizado, que es 8.696.80 bolsas de cemento. Ya, ahora sí lo he entendido claramente. Pero sin embargo, tenía que haber ingresado a la obra 12.000 bolsas, ¿es correcto? Correcto. ¿Qué es lo que pasó con el resto? Lo que pasa es que se ha cancelado por 12.000 bolsas de cemento, con 3 comprobantes de pago, como ya los indiqué, cada una por 4.000 bolsas de cemento,
que figura también en la carpeta fiscal el detalle de los sustentos. Veamos de los sustentos para el pago de esas bolsas de cemento. Nosotros tenemos acá que en los 3 comprobantes se adjuntan unas guías, las guías de remisión, ¿no? Y todas estas guías de remisión han sido recepcionadas por el supervisor Camilo Saavedra Guaya. O sea, con su recepción y su conformidad de él, se procedió al pago, ¿no? Ahora, de la cantidad de bolsas utilizadas, que son, que faltaron por entregar por parte de proveedor, que son 496, usted bien sabe que para la función pública, o cuando se utiliza fondos públicos, no se puede cancelar materiales que no han ingresado al almacén, y yo no entiendo cómo se le ha dado conformidad y se ha procedido con el pago. 2 minutos, doctor. Bien, para que nos indiques, luego usted nos dice que ha determinado un perjuicio, que el perjuicio es en la suma de, un ratito por favor, acá lo he anotado, 75.600 soles y picos. Díganos, ¿cómo saca ese perjuicio? Es 75.973.70. Ya. ¿Cómo llega el perjuicio? ¿Cómo hace el cálculo del perjuicio? Ya. Para este informe pericial tomamos como base el informe que presentó el supervisor, el ingeniero o el señor Camilo Saavedra Guaya, en la cual indicaba en su informe que ingresaron 11.504 bolsas de cemento. ¿Ya? Le hacemos la resta del cemento utilizado, que es 8.696.80, nos da la cantidad de 2.807.20, que multiplicado por 23, que era el monto de cada bolsa de cemento, nos da la cantidad de 64.565.60 soles. Ahora, a esto le agregamos las 496 bolsas de cemento que faltó entregar el proveedor, que multiplicado por 23 nos da 11.408 soles. Ahora, sumado 64.565.60 más 11.408 nos da el total de 75.973.60, que eso es el perjuicio económico que yo he determinado en mi informe pericial. Para que nos ayudes a comprender mejor, o sea, usted le está sumando las bolsas utilizadas en el muro, ¿no? ¿Correcto? Más las bolsas que no han sido entregadas. ¿Es así o estoy equivocado? No, no es así. A ver, explíquenos esa parte. Bueno, la cantidad de cemento utilizada en obra fue de 4.769.30. ¿Ya? Ahora, la compensación por la ejecución de ese muro de transformación de materiales fue de 3.927.50 bolsas. Ahora, sumado esas dos cantidades, el cemento utilizado más la compensación, nos da el total de cemento utilizado en la obra, que es 8.696.80. A esa cantidad tenemos que restarle la cantidad que el supervisor indica en su informe que ingresó. Él dice que ingresó 11.504 bolsas. Entonces, a esto le restamos la cantidad de cemento utilizado, que es 8.696.80, nos da 2.807.20 bolsas. Eso es la cantidad. Entonces, el perjuicio sale de estas 2.807.20 bolsas. Claro, de las 2.807.20 por 23 soles que era el costo, nos da 64.565.60, y a eso le agregamos el monto de las 496 bolsas que no entregó, que es 11.408, sumado esas dos cantidades nos da el perjuicio económico. Mira, doctor, última pregunta, doctor. Señor juez, ¿me podría, por favor, obsequiar 2 minutos más? Ok, doctor. Bien. Gracias, muy amable. Para que nos diga, usted nos ha dicho que la conformidad para que ingrese esas 11.504 bolsas
en total 12.000 que debería haber ingresado, le ha otorgado el señor, en este caso, un ratito, por favor. El supervisor, Camilo Saavedra Guaya. Camilo. ¿Qué intervención ha traído en esa conformidad el señor Milton Yacari Díaz? Milton Yancari Díaz era el proveedor, o sea, a él se le ha pagado, como decir, 496 bolsas sin que hayan ingresado a la fecha de pago al almacén. El señor Pablo Alex Ceballos Tipiana, ¿qué intervención ha tenido en las conformidades del pago de las conformidades de las 12.000 bolsas? El ingeniero Pablo Alex Ceballos Tipiana era el residente de la obra. Él era el responsable de la ejecución técnica y financiera de la obra. Entonces, él como residente, también, bueno, si no aparece su rúbrica en los documentos de conformidad, pero él tiene que estar informado de estos actos. En otras palabras, él tenía que haber controlado que esas 12.000 bolsas ingresaran ahí. Esa era su función. Y tenía que haber controlado que en el CARDEX y que en el cuaderno de obra configuren lo real que ha ingresado y lo real que ha utilizado en la obra. Claro, eso lo realiza con el apoyo del asistente técnico. Lógicamente que el residente es quien rellena los asientos en el cuaderno de obra. Él debería haber sabido cuál ha sido el destino de estas 2.087 bolsas .20. Claro, él es el residente. Sin la participación del antes mencionado, no podría haberse dado esta sustracción de 2.087.20 bolsas de cemento. Objeción, magistrado. El señor fiscal indica una pregunta eminentemente ya de responsabilidad penal, lo cual está proscrito para el perito cuando dice... Ok, doctor, está bien, doctor. Ok, reformule, doctor, efectivamente. Ya... No, sí, lo va a reformular. Un minuto. Sin la participación del ingeniero Pablo Alex Ceballos Tipiani, no podría haber registrado el ingreso de las 11.504 bolsas, ¿correcto? ¿Me entiende? El señor residente debió estar informado del ingreso, de que él es como responsable, él está al tanto del manejo de todos los materiales, como le explico. Él tiene que registrar de manera diaria todos los ingresos, todas las salidas de los materiales para la ejecución de la obra. Bien, dicho ello, ¿usted ha podido determinar a dónde fueron a parar estas 2.807.20 bolsas de cemento? No. ¿Ello quiere decir que no ingresaron a la obra? No sabría decirles si ingresaron a la obra, pero en el control no figura. El que yo he revisado no he podido ver el destino de esas bolsas de cemento. Bien, muchas gracias, señor juez. Ok, doctor. Actor civil. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Licenciado, de las preguntas que le hizo el Ministerio Público, podemos concluir que contabilizando las bolsas que se usaron supuestamente en la construcción del muro de cemento, contabilizando estas bolsas también, a pesar de eso existe un faltante. Sí, existe un faltante. Perfecto. A diciembre del año 2016, ¿cuánto o por qué cantidad de bolsas se había realizado el pago efectivo en favor del proveedor? A diciembre del 2016 se han pagado la totalidad de 12.000 bolsas de cemento con 3 comprobantes de pago. Perfecto. Pero a diciembre del 2016, ¿cuántas bolsas de cemento habrían ingresado a obra? A diciembre del 2016. Un momentito, por favor.
Voy a hacer un cálculo. Ya un favorcito, voy a sumar mi calculadora. 6.232. 9.576. 9.576. Continuando con sus cálculos, ¿cuántas bolsas de cemento estarían pendientes de entregar a diciembre del 2016? A ver, ahí serían 2.424 bolsas. Sin embargo, se habían pagado ya por la totalidad de las 12.000 bolsas de cemento. Sí, se ha pagado por la totalidad de las 12.000 bolsas de cemento. Y al momento de hacer su peritaje, ya contabilizando inclusive las bolsas que supuestamente se habían usado en el muro de concreto, ¿cuántas bolsas de cemento quedaban pendientes de entregar? Por parte del proveedor faltaban entregar 496 bolsas. Al momento ya de usted realizar su peritaje. Exacto. Ya. ¿Y esto se traduce en qué monto de perjuicio? El monto de perjuicio total es 75.973.60. Ya. Una vez más, señor magistrado, señor perito, y con autorización del colegiado, por favor, porque esta pregunta sí es repetitiva. ¿Cómo se surge esta resultante del perjuicio patrimonial, por favor? Con autorización del colegiado primero. ¿Puedo, doctores? Doctor, y al parecer ya ha hecho ya su cálculo, todo, inclusive ha indicado las bolsas utilizadas en obra, más la compensación del muro, el cálculo del Perfecto, doctor. monto, Entonces, inclusive ha siendo hecho... así, Siguiente ya pregunta. sin preguntas. Gracias. Bien. Doctor Elizarbe. Sí, gracias, señor magistrado. Licenciado, muy buenas noches. Le saluda el abogado Giancarlo Elizarbe. Buenas noches. Buenas noches. A ver, licenciado, ¿quién era en este caso el profesional o el responsable encargado de verificar la entrada y salida de las bolsas de cemento? Cuando ingresan los materiales a una obra, el que recepciona es el almacenero. Correcto. ¿El almacenero recepciona, lleva algún cuaderno, alguna hoja, algún formato? El almacenero tiene que manejar unos formatos Cardex en los cuales figura el ingreso y salida y saldos de los materiales e insumos. Correcto. En este caso de la obra, ¿quién era el almacenero? ¿Recuerda usted? ¿O ha verificado? Sí, era el señor Ildifonso Andía Velasco. Velasco. ¿Este señor manejaba en algún instrumento, algún cuaderno, Cardex? ¿Qué es lo que manejaba? ¿Ha verificado ese aspecto? Objeción, señor magistrado. Objeción. A ver, indique otro. La identidad y funciones del personal podrían ser parte del peritaje, pero cuestiones de hecho, como si el personal manejara, con cuestiones de hecho directamente del personal implicado en la obra, ya escapan a la materia del peritaje, señor magistrado. Ya sería fuera de los límites del peritaje formulado. Doctor Giancarlos. Señor magistrado, con bastante cordialidad y respeto, cuestiono los argumentos del señor procurador en el sentido que el señor perito nos está dando la información. Y habló de Cardex, habló también de quién era el encargado de verificar la entrada y salida de las bolsas de cemento. En ese sentido, mi pregunta sí es pertinente a los hechos de esclarecer la imputación que se viene realizando, en este caso, a mis patrocinados. Gracias. Infundada su objeción, doctor. Responda a razón de que efectivamente en el peritaje dice ingreso y salida de bolsas de cemento y tiene relación con la pregunta que hace la defensa. Responda, licenciado Luis. Correcto, el almacenero es quien maneja su formato de Cardex, como indiqué, que figura el ingreso y salida y saldos de los materiales.
Correcto. En este caso, ¿usted lo ha verificado si el señor o el almacenero manejaba dicho instrumento? Sí, sí manejaba su formato, pero no estaba, como lo dije, con un buen control, con un buen orden, ¿no? Porque la información que tiene que manejarlo tanto él como la parte técnica, la parte administrativa, tiene que ser la misma. Y según revisado la carpeta fiscal, ninguna coincidía. Es decir, en este caso, en la construcción de la obra referido al consumo o ingreso de las bolsas de cemento, no habría un control adecuado. ¿Eso es lo que usted quiere decir, señor perito? Un acuerdo, un orden. Un orden, correcto. Si esto es así, usted nos podría indicar, según el almacenero, a sus hojas o a su cardes que haya utilizado, ¿cuántas bolsas de cemento habrían ingresado? ¿Usted recuerda haber revisado ese? Él informa porque hay un documento, un informe, en el cual indica que ingresó al almacén 7.550 bolsas de cemento. 7.500 bolsas de cemento. Cuando usted dice en un informe, ¿a qué informe se refiere usted? Al informe 063-2017-YAB/EA. Eso está suscrito por... El almacenero, el señor Ildefonso. Correcto. Elaborado por, así de manera escrito, ¿cómo está ese el informe? Es un informe. ¿Elaborado a máquina, en este caso a computadora? Sí. Correcto. Ahora, respecto al... Usted también, al contestar la respuesta al señor fiscal, indicó respecto al informe del señor Camilo Orlando Saavedra. ¿Podría precisarme a qué número de informe ha hecho referencia usted? Al informe, al ingreso de las bolsas de cemento, sí. Sí, al informe número 056-2017, MCCSCH-COSH-IS. Correcto. ¿Cuántas bolsas de cemento habrían ingresado, según esa información, por favor? 11.504 bolsas. 11.504 bolsas. Es decir, faltarían, haciendo la operación, ¿cuántas bolsas faltarían para 12.000 bolsas de cemento? 496. 496 por 23 soles, ¿a cuánto nos da, señor perito? 11.408. Es decir, ese es el monto, según él, en este caso, según el señor supervisor de obra, ¿correcto? Sí. Correcto. Y según el señor residente, ¿existe alguna información que haya señalado respecto al ingreso de las bolsas de cemento? Del residente de obra no encontré un reporte. No encontraste ningún reporte. Correcto. Porque lo que informa el residente se supone que tiene que estar en el cuaderno de obra registrado. Correcto. Ahora, usted habló también del cuaderno de obra. Según el cuaderno de obra, ¿cuántas bolsas de cemento habrían ingresado? ¿Lo verificó ese aspecto, señor perito? Por lo que los informes que se presentaron, que el cuaderno de obra ha sido manipulado y que existían cuadernos de obra paralelos, no se tomó como para mi peritaje como una información certera los datos que reflejaba el cuaderno de obra. ¿Existe algún peritaje que invalide dicho cuaderno de obra, señor perito? ¿Usted verificó? No hay un peritaje, hay informes de los mismos encargados que indican que el informe, que el cuaderno de obra ha sido por esa referencia, manipulado así. Usted no lo tomó en cuenta, ¿correcto? Sí. Correcto. Para ser, en este caso, más objetivos, ¿acaso no es necesario realizar el peritaje teniendo en cuenta el cuaderno de obra, el mismo que refleja el ingreso de las bolsas de cemento? Objeción. Mire. Objeción. A ver, un momento. Indique, doctor, por favor. Señor juez, el objeto de la pericia escapa a la pregunta del señor abogado que está haciendo el uso de la palabra. Es determinar cuántas bolsas de cemento, él ya lo ha determinado.
es determinar el prejuicio, ya lo ha determinado. En este sentido, también ya ha respondido que los cuadernos de obras, habían 2 cuadernos de obras que no reflejaban la realidad. Lo que él a su criterio ha tomado es los documentos que no están cuestionados. En ese sentido, señor juez, ese es el criterio que él ha tenido y la pregunta que ha formulado escaparía de ese criterio. Doctor Elizarbe. Señor magistrado, para efectos de no entrar quizás a debate, porque el tiempo es importante, voy a reformular en todo caso la Ok, pregunta. Señor licenciado Luis, usted habló de respecto a la construcción del muro. Respecto a ese tema que usted ha hecho en 3, 4 ocasiones, incluso ha tocado ese punto. Lo que quiero saber es, en cuanto a la construcción de muro, ¿usted ha verificado cuánto de ingreso de bolsas de cemento habrían ingresado a esa construcción de muro, atendiendo además, básicamente a ese muro concreto armado, para empezar? Objeción, señor magistrado. Es la cantidad, eso corresponde al peritaje valorativo, no al peritaje contable. Es impertinente su pregunta. Efectivamente, doctor Elizarbe. Reformule su pregunta, doctor. El peritaje es el ingreso, salida y el perjuicio de la cantidad de bolsas de cemento. Gracias, doctor. Muy amable. Licenciado Luis, ¿usted lo ha tomado como base referencial y fundamental el peritaje valorativo, en este caso efectuado por el ingeniero Raúl Morales Lagones? Objeción, señor magistrado. La pregunta es repetitiva. Doctor, efectivamente ya ha indicado que el muro... Aún no he culminado, doctor. Pero sí, ya bien, a ver, culmine, doctor, a ver. Licenciado, usted ha señalado que usted lo ha tomado como base el informe del ingeniero o peritaje valorativo, el señor Raúl Morales Lagones. Aparte de este documento, ¿usted ha tomado en cuenta algún otro informe de carácter valorativo? Al no haber un cuaderno de obra para poder sacar información, se ha tomado como cierto, como real, el informe del ingeniero Camilo Orlando Saavedra Guaya, ¿no? Como responsable también él de la ejecución técnica y financiera de la ejecución del proyecto. Es más, él es el que también visa el cuaderno de obra, ¿no? Sobre las actividades que realiza en este caso el residente. En este caso, 2 informes. Estaríamos hablando en todo caso, ¿correcto? Para determinar el perjuicio económico, tomé el informe peritaje valorativo del ingeniero Raúl Morales y el informe suscrito por Camilo Orlando Saavedra Guaya. Correcto. Finalmente, para finalizar, licenciado Luis, regresemos ahora sí puntual al tema de perjuicio. Usted ha dicho, de acuerdo a lo informado por el señor Camilo Orlando Saavedra Guaya, habría un faltante, ¿no?, de 4.096 bolsas de cemento. Los mismos, haciendo la operación aritmética por 23 soles, llegan a un promedio de 11.000 soles. ¿Esto sería, a su criterio, el perjuicio económico? Objeción, señor magistrado. Indíqueme, doctor. La pregunta debe ser reformulada porque contiene datos que no corresponden a lo declarado por el perito. Son 496 y 11.408. Doctor Elizarbe. Doctor, yo tengo los datos que nos proporcionó el señor perito en este caso. Doctor, yo he anotado también, ha señalado que son 12.000 bolsas que se habría contratado. De acuerdo al señor Camilo, 11.504 habría ingresado, de acuerdo al informe del señor Camilo.
Eso hace una resta de 496 bolsas de cemento que no habría ingresado a la obra, doctor. Correcto, doctor. Por eso es que mi pregunta, si en efecto faltaría 496 bolsas de cemento, ¿por qué, o en todo caso, reformulando la pregunta, serían el perjuicio en la suma de 75.993.70 soles? Ha indicado también, doctor, ¿ya? Ha indicado que esa suma que usted hace al final también está los 11.408, doctor. Bien, doctor. Perfecto. Bien, me quedo aquí por el momento, señor magistrado. Gracias, licenciado. Usted, doctor. Doctor Quispe. Buenas tardes, señor perito. Buenas tardes. A ver. ¿Qué fecha usted realizó su peritaje? Ahorita no tengo, como decía, ahorita no tengo el cargo en mis archivos, pero... Está bien, pero de repente no necesito el día exacto, pero de repente el mes, el año. Sí, no, mis documentos no están. Ahorita no lo tengo, tendría que buscarlo en mis archivos. Ya, pero... La fecha exacta no me acuerdo, señor abogado. No le estoy pidiendo, señor, la fecha exacta. Lo que le estoy pidiendo, porque tenga en cuenta que acá estamos en un juicio oral donde hay personas que van a perder su libertad. Y acá es importante la fecha cuando usted hizo su peritaje. Entonces, de repente no le pido que tampoco me dé la fecha exacta, pero mínimamente el mes, el año, porque se supone que usted hizo el peritaje o lo hizo otra persona. Sí, sí lo he hecho. A ver si me da un momentito, debo tenerlo en mi archivo, en mi archivador, por favor. A ver, por favor. Bien, vamos a suspender por el término de 2 minutos hasta que el licenciado pueda verificar la información que se requiere, ¿ya? Reaperturamos. Licenciado, su respuesta. Sí, ya encontré mi cargo, lo he presentado el 10 de febrero del 2020. Ya, correcto. Entonces usted lo elaboró en febrero de 2020, correcto. Lo presenté. Ya, pero ¿qué tiempo demoró para elaborar ese informe pericial? Me habré demorado 15 días. Ya, correcto, 15 No, días. 10 días.
Ya, 10 días, correcto. Ya está. ¿Usted tuvo acceso pleno de la carpeta fiscal? Sí, ¿Usted tuvo acceso a los cuadernos de obra? a todos los documentos que están adjuntos en la carpeta fiscal, Y por eso, ¿al cuaderno de obra tuvo acceso? a algunos asientos. No tuvo a la mano el cuaderno de obra completo. Objeción, señor magistrado. A ver, doctor, indique. El perito ya ha referido que no ha utilizado el cuaderno de obra para la realización del presente peritaje por Señor cuestionamientos magistrado, que disculpe, yo no he sobre el preguntado mismo. si ha utilizado, yo lo que he preguntado es si ha tenido acceso. A ver, atendiendo. Es importante la pregunta de tener acceso, doctor, si ya declaró que no lo ha utilizado. Bien, Una cosa es tener acceso, señor magistrado, y otra cosa es no utilizarlo. Doctor Quispe, un momento. Bien, efectivamente, es necesario que responda a la pregunta en atención a que va a reiterar por qué no ha utilizado el cuaderno. A ver, en ese sentido, infundada su objeción, responda, a ver, señor Luis Felipe. No se tomó, como digo, los datos del cuaderno de obra por los informes que han presentado los trabajadores. Licenciado Luis, usted indique, ¿ha tenido acceso, sí o no? Sí. Ya, siguiente pregunta. Ya. ¿Por qué no utilizó, señor, los cuadernos de obra? Doctor, esa pregunta ya es repetitiva, doctor, ¿ya? Ya ha indicado por qué no ha tomado en cuenta, porque no, ya en su examen hecho, va a tomar, Correcto. el cuaderno Usted, no era ya, conforme. Siguiente. ya, correcto, ya. Señor, perito, ¿usted ha tenido acceso a las guías de control interno, guías de remisión? Sí, sí he tenido acceso a las guías. Ya. Con respecto al ingreso de las guías de remisión, guías de control interno, que usted ha tenido acceso, ¿a qué conclusión llegó como ingreso de cemento a la obra? Ya lo indiqué, que se basó en dos informes, el peritaje valorativo y el informe del supervisor. No, mi pregunta es así, señor. A ver, vamos por partes. Usted ha señalado que ha tenido acceso a los documentos llamados control interno. Ya, de control interno, la sumatoria de esos documentos de ingreso de cemento, ¿qué cantidad le resultó en total? Debo indicar que el control por parte de los trabajadores, ninguno tenía, como decía, manejaba un orden y todos manejaban cantidades distintas. Y en cuanto a los documentos de ingreso, como las guías, documentos internos o cartas internas que manejaban, todos manejaban, no las tenían completas. Por eso, cuando el ingeniero Camilo, el supervisor, presenta su informe, él adjunta el detalle de todas esas guías, de todos esos controles internos y justifica el ingreso de esos 11.504 bolsas de cemento. Bien, siguiente pregunta. Correcto, para entenderle entonces. La sumatoria del ingreso de cemento mediante control interno, mediante guías, la sumatoria nos da la cantidad de 11.504 bolsas de cemento. Es lo que presenta en su informe el supervisor. Ya, y usted está conforme, ha revisado y está conforme con ello. Sí, he revisado el informe que él adjuntó y ahí veo todo el detalle del sustento. Ya, correcto. El informe del ingeniero Camilo Saavedra, ¿de qué fecha era? Un momentito, a ver. Ya lo tengo, a ver, un momentito. 056. A ver. Es de el 23 de mayo del 2017. Correcto. Ya. Pregunta. ¿Usted ha tenido conocimiento que en el cuaderno de obra, con fecha 25 de mayo de 2017, el señor
residente Alex Latorre escribió, anotó en el dicho cuaderno de obra el ingreso de 490 bolsas de cemento? Objeción, señor magistrado. Yo considero igual, cualquier pregunta sobre el cuaderno de obra resulta impertinente porque ya se ha manifestado reiterativamente de que el cuaderno de obra no ha sido utilizado para la elaboración del presente informe. Sí, efectivamente, doctor Quispe. No, doctor, disculpe, yo Doctor, estoy preguntando efectivamente ha solamente indicado, si tiene conocimiento, nada más. doctor, el perito ha indicado que no ha tomado en cuenta el cuaderno de obra porque estaba manipulado, asimismo también había un cuaderno paralelo. En ese sentido, no ha tomado en cuenta, lo que ha indicado es que efectivamente solo ha tomado en cuenta el informe 056-2017 del señor Camilo, quien era supervisor de obra y quien es el que estaba encargado de tanto. Doctor, pero hay una diferencia entre tomar conocimiento y utilizarlo. Son dos cosas distintas. Yo no estoy diciendo que utilizó, yo lo único que le estoy preguntando es si tuvo conocimiento, sí o no, nada más. A ver, responda, a ver, señor Luis, ¿tomó conocimiento de que se habría registrado esa cantidad de cementos que hace mención? Yo en el cuaderno de obra he comparado la información, en este caso del almacenero, del asistente técnico, del asistente administrativo que ejecutaban el proyecto, y no coincidía. Entonces no he revisado lo que indica el abogado. Responda, ¿usted ha tomado en conocimiento el registro de ingreso de bolsas de cemento que han hecho posterior al 23 de mayo del 2007? Esto, No. ¿me indica de Alex? Contestó, doctor. Correcto, señor magistrado, muchas gracias. Ya. Entonces, ahora vamos a ir, señor perito, a revisar las conclusiones de su informe. Ya, estoy en sus conclusiones de su informe. Estamos, a ver, 5.1, 5.2, 5.3, ya. Ya. De acuerdo a la evaluación, revisión que usted ha hecho, señor perito, con relación a su conclusión 5.3, página 15. Ya. Usted señala, y acá lo estoy leyendo, dice, con informe 032 del 2 de mayo de 2017, Alex Latorre, residente de la obra, a partir del 21/4/2017, previo análisis y revisión de los informes presentados por el supervisor de obra, Camilo Saavedra, el asistente técnico Yersinio, asistente administrativo, el responsable del almacén, comunicó que la cantidad de 11.054 bolsas de cemento que constan en el CARDEX, presentados por el supervisor de obra como salidas ejecutadas. Entonces, sobre ese punto, usted nos acaba de señalar anteriormente que el informe de Camilo dice 11.504, pero sin embargo en su conclusión 5.3 habla usted de 11.054 bolsas. ¿Podría explicar esa diferencia? Sí, lo que pasa es que el ingeniero supervisor primero presentó el informe que usted menciona, con esa cantidad, pero después presenta el informe 056 del 2017. Ya, entonces finalmente es 11.054 bolsas o 11.504. 11.504 bolsas. Correcto, ya está. Listo. Ahora, sigo avanzando con esta conclusión, dice. Además informó que la cantidad consignada en los carros y control de almacén estarían adulteradas, toda vez que de acuerdo al control de almacén se tendrían solo 6.350 bolsas de cemento ingresado físicamente al 16 de marzo de 2017. Cantidad de cemento ejecutada en obra según control del asistente técnico 6.072, de avance acumulado al 15 de marzo de 2017. ¿Podría usted explicar esas diferencias? Eso tendría que explicarlo cada trabajador. Yo solamente hago el resumen de lo que está en la carpeta fiscal. Correcto. Un minuto, doctor. Señor magistrado, disculpe, está en riesgo la libertad de doctor, disculpe, estamos siendo totalmente técnicos, pero señor magistrado, tampoco no puede estar recortando el derecho.
Por Doctor. favor, señor magistrado, estoy tratando de ser lo más rápido posible, pero tampoco esto no es un tema de definir un tema de algo simple. Por favor, señor magistrado, está en riesgo la libertad de mis Doctor, clientes. tenemos que dar igualdad de tiempo, doctor. Al Ministerio Está Público. bien, señor magistrado, pero Usted de igual manera, yo le pido también un poco de, digamos, de tolerancia. Ya, con respecto, señor, 2 señor, minutos más se le va a dar, doctor, ¿ya? señor magistrado, yo voy a tratar de ser lo más antes posible, pero Doctor, la verdad, aproveche su tiempo, está perdiendo 2 minutos. ya, a ver, el informe 056, su conclusión 5.4. De acuerdo a la conclusión 5.4, ya, dice que se verificó el ingreso de 5.900 bolsas de cemento y la salida de 4.272 bolsas de cemento. Esto está en su conclusión 5.4. ¿Podría explicar esa cantidad de salida de 4.272 bolsas de cemento? ¿Lo puede explicar de nuevo? No lo entendí muy bien. Usted en su conclusión 5.4 lo ha resaltado con negro, lo ha resaltado, dice, verificó el ingreso de 5.900 bolsas de cemento y la salida de 4.272 bolsas de cemento. Lo ha subrayado usted. Entonces mi pregunta es, esa es una conclusión. ¿Qué nos quiere decir usted con eso? ¿A qué se refiere con la salida de 4.272 bolsas de cemento? ¿En qué punto está eso que no lo encuentro en mi conclusión? 5.4, página 16, señor. A ver, entró en la almacén con guía, 3.900 materiales, total de bolsas de cemento, recogió el proveedor, total 12.000 bolsas, airciña, son los avances físicos logrados del mes de agosto, verificó el ingreso de 5.900 bolsas. Eso es lo que informa el asistente técnico, y para efectos de determinar el perjuicio económico, no he tomado en cuenta el informe del asistente técnico. Ya, correcto. Ya, correcto. Ahora, estoy ya en la página 17 con respecto a su análisis que hace sobre lo que le pidió la Fiscalía. Dice, se puntualiza ingreso y salida de bolsa de cemento, ya. Usted aquí, en la página 17, nos señala que salieron 11, acá dice, ingresaron 11.504 bolsas de cemento, de los cuales salieron a obra 8.626.80 bolsas de cemento, a la fecha de emisión del informe 032. Mi pregunta es, usted, para llegar a esta conclusión, aparte de este informe 032, ¿ha tenido otra herramienta técnica para llegar a esa conclusión? Ya lo indiqué, he tomado en cuenta el peritaje relativo y el informe del supervisor. ¿Respondió, doctor? Ya. Correcto. Ahora, usted nos ha señalado en el punto siguiente, ¿no? Dice que el perjuicio económico valorizado es 65.623.60. Sin embargo, usted ha mencionado otra cantidad, 75.973.70. ¿Podría explicar esa diferencia? Sí, lo que pasa es que en el informe pericial que lo tienen ustedes, ha habido un error de digitación, ¿no? Se ha considerado 11.054 bolsas en la página 17, en la parte superior, siendo lo correcto 11.504 bolsas. Por eso es la diferencia en el perjuicio económico. Por eso la parte inicial quise hacer esa salvedad. Correcto. Ya, correcto. Y la última pregunta, aquí en los anexos de su informe pericial, no veo que usted haya adjuntado las guías de remisión, las guías de control interno. ¿Por qué no lo hizo? Ahorita no tengo a la mano y por los años que he realizado ya este informe pericial, no me acordaría. Tendría que verlo, los anexos. Pero presumo que sí lo debo haber juntado.
Doctor, licenciado, le está indicando justamente en su informe, en la página 18 ahí, indica qué tipo de documentos ha utilizado, ¿no? Y le está preguntando por qué no está consignado la información que refiere el doctor Quispe. Sí lo debo haber adjuntado, señor magistrado. Debe estar en mi informe pericial en alguna parte de los anexos. Como le digo, tengo mi informe pericial, pero no los anexos. Tendría que revisarlo. Señor perito, por favor, página 18, página 19 está sus anexos. En todo caso, revíselo, por favor, y díganos en qué parte, en qué anexo está esos documentos. Licenciado, ¿hasta qué página tiene ahí el informe que está exponiendo? Licenciado. Está apagado su micrófono. Como le indico, no tengo los anexos, porque el Ministerio Público también me hizo llegar, pero solamente hasta la hoja 19, la cual también yo cuento solamente hasta la hoja 19. Pero debo en el informe del ingeniero, del supervisor, ahí debo adjuntar todo el detalle de los ingresos, porque inclusive acá yo tengo... Sí lo adjunto, señor magistrado. Está en uno de los cuadros de los anexos, está el detalle de fecha, material, ingreso y salida, todo cronológicamente. Ok, doctor. Última pregunta, doctor Quispe, por favor. Correcto. A ver, señor perito, acaba de señalar que eso está en el informe del perito Raúl Morales Lagones. No, está en el informe del supervisor, en el cual yo adjunto un cuadro detallado, porque acá lo tengo a la vista, un cuadro detallado en el cual él indica todo esto, ¿no? La cantidad de cemento ingresado y la cantidad de cemento por entregar, cada uno sustentado con fecha y con qué número según su VINCAR que él presenta. Ya, por eso, ya, mire, la última pregunta es, página 19, anexo 6.8. El informe 056-2017. ¿Se acuerdo? Ahí dice anexo 8, dice anexo 8 folios. ¿Cuántos folios Anexo hay en 8, ese folios 113 al 143. Ya, en esas 30 hojas está, digamos, ese informe que le estoy pidiendo. Listo, muchas gracias. Ok, redirecto, Ministerio Público. Gracias, señor juez. Señor perito, usted cuando el doctor Juan Carlos Ilizarbe Ayuque le preguntó sobre el CARDIC, le dijo si era un error o estaba mal, y usted le respondió que estaba mal llevado. Cuando usted refiere que está mal llevado el CARDEX, ¿qué debemos entender? Que no se ha registrado, no existe un registro real de lo que ingresa y lo que sale. ¿Respondió, doctor? Correcto. Cuando usted, sin embargo, este CARDEX usted lo ha tomado para su análisis del peritaje. No, el CARDEX del almacenero no se ha considerado. Bien. Luego, a usted le han preguntado por las conclusiones. Y en las conclusiones, usted nos ha dicho que estas conclusiones, ¿no? Especialmente la 3 y la 5, la 4, en la que le ha dicho que son registros de los documentos que ha tomado. ¿Correcto? ¿Es así debemos entender? El señor abogado mencionó datos, pero que no han servido o que yo no he utilizado para mi informe pericial. Por ejemplo, como dije, el asistente técnico Yersiño no reflejaba lo mismo que el auxiliar asistente administrativo y que el almacenero. Por eso la información de ellos no se ha tomado en cuenta para mi informe pericial. Dicho ello, entonces, ¿nos puede detallar cuáles son los documentos que sí usted ha tomado en cuenta como verdaderos para su informe pericial?
Sí, es Solamente los que has tomado en cuenta para tu informe pericial, no Sí. los que has tomado en cuenta. el informe. A ver un momentito. ¿Dónde está mi letra? El informe la carta 01 del 2020 del ingeniero Raúl Morales Lagones, que presenta su informe pericial valorativo, y el informe 056 del 2017 del supervisor, Camilo Saavedra Guaya. Bien, en el informe del señor Camilo, ¿cuáles son los elementos o fundamentos que le dan a usted esa información para que lo pueda tomar como cierto? Existe un marco normativo, la Resolución Gerencial General Regional número 227 del 2009, que nos indica claramente cómo tiene que desarrollarse las obras por administración directa y cuáles son las funciones del supervisor. En ella indica que las funciones del supervisor es el responsable de velar por la ejecución técnica y financiera del proyecto, de la ejecución de la obra, ¿no? Un minuto, doctor, para concluir. Para que nos precise esa información. Ese informe del supervisor cumplía con esa normatividad. Como responsable de la ejecución técnica y financiera, sí. Última Gracias. pregunta, doctor. ¿Concluyó? Bien, doctor Civil. Sin preguntas, doctor. Doctor Giancarlos, con Ninguna, referencia a lo que ha preguntado el Ministerio Público en su última intervención, doctor. ninguna otra. Doctor Quispe, de igual manera, con referencia a lo que ha preguntado la última parte del Ministerio Público. Señor Perito, usted ha dicho que ha valorado para hacer su informe pericial la pericia técnica de Lagones y el informe del supervisor de obra. De acuerdo al informe del supervisor de obra, ¿qué cantidad de cemento se ha utilizado? Él informa que ha ingresado. La cantidad que ha ingresado es 11.504. ¿Respondió? Por eso, mi pregunta no es cuánto ingresó. De acuerdo a ese informe, le pregunto, ¿qué cantidad de cemento se ha utilizado? Es que el objeto de la pericia es la cantidad de cemento que ha ingresado, no que se ha utilizado. Ok, doctor, respondió. Siguiente pregunta, doctor. No, pero disculpe, perdón, señor magistrado, le voy a leer lo que dice el objeto de la pericia. El objeto de la pericia determinar es el ingreso y salida. Está bien, doctor, pero justamente está diciendo en ese informe consta que habría ingresado 11.504 bolsas, doctor. ¿Ya? No, por eso, pues, señor magistrado, mi pregunta es, el señor dice que ha utilizado el informe del supervisor. Pero entonces, Entonces, eso no sería la pregunta, entonces, doctor, reformule, a ver. ya, de acuerdo al informe del supervisor, informe 056, ¿cuánto fue la cantidad de salida de cemento? A ver, déjeme revisar un momentito. Ya, correcto. Según el informe de Camilo Orlando Saavedra Guaya, ingresaron 11.054 bolsas y salieron 8.210. ¿Respondió, doctor? Y la pregunta final es, si usted ha señalado que se ha basado para hacer su informe pericial en el informe de Camilo Saavedra, informe 056, la pregunta es, ¿por qué no tomó en cuenta esa salida de cemento por esa cantidad de 8.000? Porque hay un peritaje valorativo del ingeniero y el peritaje tenía que determinar la cantidad de cemento que se ha utilizado en obra. Por eso. Bien, concluido. Correcto, muchas gracias. ¿Miembros del colegiado, alguna pregunta? Ninguna de mi parte. Ninguna, doctor. A ver, para aclarar, ok, doctores, para aclarar, señor Luis Felipe, efectivamente, cuando se verifica la pericia, aparece como perjuicio económico 275.959.58.
Y en la exposición usted ha indicado que es 75.973.60. ¿Cuál de los dos es el perjuicio económico? El que está... El perjuicio económico, señor magistrado, es 75.973.60. Ok, muy bien. Bien, habríamos concluido con su examen. Le agradecemos bastante. Puede desconectarse. Vamos a incorporar el presente examen al presente proceso. Gracias y buenas noches. Bien, va a hacer una pausa a efectos de verificar la agenda, así como también indicarles que uno de los miembros del colegiado cuenta con una audiencia y vamos a hacer una pausa de un minuto.
Bien, doctores, vamos a suspender la presente audiencia para el día 26 de septiembre del 2023, 5 de la tarde. Audiencia en la cual se va a desarrollar la oralización de las pruebas documentales, las cuales vamos a avanzar 5 en 5, debiendo destacar la parte que ha ofrecido el valor probatorio de dicho medio de prueba. Bien, dejamos vigente los apercibimientos dictados en la auto de citación a juicio oral y en este acto notificamos. Ministerio Público. Ministerio Público. Señor juez, tengo una audiencia el 25 El a 26, esa hora. 26, Sí. doctor. 26 es, ¿no? Sí, doctor, 26. 26, no tengo audiencia. Correcto, conforme. Ok, doctor, ok. Doctor, está bien, actor civil. Doctor, la hora, por favor. 5 de la tarde, 26 de septiembre. Conforme, doctor. Conforme. Doctor Giancarlos. Conforme, doctor. Doctor Quispe. Conforme. Ok, doctor. Doctores, ese día concluimos con la realización de las pruebas documentales, por favor, doctores, así como también vamos a pedir, en caso sus patrocinados declaren, le indican ese día, o de ser el caso, se les va a consultar si van a postular alguna incidencia. ¿Ya, doctores? Bien, siendo las 19:11 del día 14 de septiembre del 2023, damos por concluida la presente. Muy buenas noches. Buenas noches, señor juez. Buenas noches, señor juez. Buenas noches con todos. Adiós.